Hola amigos, ¿cómo estáis? ¿Alguna vez los ciudadanos tienen el más mínimo control del despilfarro de recursos que los gobiernos malgastan en espionaje, diplomacia, y guardias pretorianas de los presidentes y partidos gobernantes? Seguro que ni se lo imaginan, porque las cifras oficiales que nos dan no se las creen ni el caso la manteca. El caso es que yo tengo mis dudas de si sirven para algo. Bueno, podría decir que tengo la certeza de que no son más que organismos estancos al servicio de las burguesías y élites financieras. Por lo menos en las democracias occidentales. Se comen el presupuesto que tendría que servir para paliar la vergonzosa desigualdad social que padecemos. Y para que se hagan una idea de la vergüenza que tendríamos que sentir como súbditos que somos, hoy en España ha salido una noticia que dice que desde el comienzo de la estafa llamada crisis de 2008, el número de superricos se ha triplicado en España. Mientras la clase trabajadora está peor que nunca. Occidente empieza a estar a unos niveles de desigualdad, que traspasan el umbral de lo tolerable. Pero sigamos con lo de los espías, veamos en qué consiste su trabajo. Sepamos cómo controlan todo sin que se les escape una. Para ello habrá que echar un poco a la vista atrás, ya que en poco tiempo han pasado tantas cosas que es como para flipar en colores. Si tengo que ser sincero, no tengo ni zorra idea de por dónde empezar este comentario para incidir en el desmadre en el que hoy está sumido Occidente, con Estados Unidos a la cabeza. Bueno, a la sin cabeza. Porque en estos momentos van por el mundo a lo loco, como pollos sin cabeza. El descoloque es de tal magnitud, que ya no les queda nada de raciocinio para intentar comprender el mundo nuevo que ha nacido después del correctivo que les ha propinado Vladimir Putin. Muchos ya sé que diréis que ya he sacado otra vez a Putin a relucir, pero es lo que hay, porque es que Putin les ha dado hasta en el cielo de la boca. Y no solo en el plano militar y geoestratégico, sino intelectualmente, y sobre todo a nivel de comprensión de la realidad que el mundo demanda, les ha dejado a la altura del barro. Pero vamos, no se puede afirmar lo que yo digo, sin por lo menos, fundamentarlo un poco por encima, los acontecimientos vertiginosos que se están produciendo estos meses, y que no hacen más que ratificar lo que expongo. Pero primero me gustaría que escuchasen de nuevo un vídeo que subí hace ahora 2 años, lo hice en plan jocoso, porque muchas veces el patetismo solo se puede estudiar desde el cachondeo, porque de lo contrario, no hay forma de no vomitar con las cosas que esta gente hace. En él decía, que por lo que se ve, ya hay responsables políticos que están pidiendo explicaciones a los servicios secretos occidentales y sobre todo americanos, ante su inoperancia total. Tanto presupuesto de los contribuyentes y no las huelen, tanto alarde de que con los satélites pueden ver hasta el valor de una moneda de canto, tanto rollo barato. Y repito, no las huelen. Porque por lo visto, en los últimos tiempos da la impresión que todo es fanfarronería solo para gastar dinero a mansalva y vivir como reyes. ¿A qué dedicarán los espías su tiempo libre? Vamos a hacer un pequeño repaso de los 3 acontecimientos más importantes desde que empezaron las guerras de Siria y de Ucrania. Cuando Occidente preparó el asalto a Ucrania para desalojar a los rusos de Crimea poniendo un gobierno pro-occidental en Kiev. La jugada no le pudo salir peor ni aún haciendo un guión específico para una película de esas de Hollywood, porque resulta que cuando Occidente celebraba los fastos del derrocamiento de Viktor Yanukovych, y la llegada de los nazis ucranianos al poder, ya creían que ya estaba todo hecho, y resulta que de la noche a la mañana se encuentran que sin saber todavía cómo, el ejército ruso ocupó Crimea y la anexionó a Rusia sin disparar un solo tiro. Más tarde el Donbass se independizó de Ucrania y infligió una derrota vergonzante al ejército ucraniano, que estaba respaldado por asesores de la OTAN. Y se puede decir que su proceso de independencia de Ucrania ya es irreversible. ¿Dónde estaban los servicios secretos occidentales de la OTAN, y de la Agencia Central de Inteligencia? Seguramente en algún casino de la Costa Azul gastando una pasta gansa. Porque francamente, movilizar un cuerpo de ejército de miles de soldados rusos, su gran enemigo, tiene que meter algún ruido, pues nada, ni se enteraron. Luego volvió a pasar en Siria, cuando ya tenían planificado un ataque masivo contra el régimen para derrocarlo,
y que según declaraciones del ministro ruso de Defensa tenían la intención de disparar más de 600 misiles contra las infraestructuras de Siria, en septiembre de 2015. Y mientras Obama hablaba en las Naciones Unidas me imagino que estaría enterado de dicho ataque, ya que sus servicios secretos eran malos. Pero tanto como para no enterarse de que su ejército tenía previsto tal ataque, no me lo puedo creer. Pero mira tú por donde resulta que igualito que pasó en Crimea, ¡zas! Putin le pilló la delantera. Me imagino que por los pasillos de la Casa Blanca se lo achacarían a la diferencia horaria con Rusia, y claro, como en Rusia amaneció antes, aparecieron de nuevo como por generación espontánea, esta vez en Siria. Y claro, Putin le diría, oye mira, no gastes dinero de tus contribuyentes en tirar 600 misiles que sabes que se quedarán enterrados en el Mediterráneo como los que tiraste desde España. ¿Dónde estaban los servicios secretos de nuevo? Flipante. No las vuelen. Y mira que tanto avión, tanto misil, tanto de helicóptero y tanto de todo, tenían que haber sido detectados por los satélites porque algo de ruido tuvieron que meter. Pues nada, ni se enteran. Y para más cachondeo parece que Putin llevaba desde 2012 en conversaciones para firmar el acuerdo de defensa de Siria con el gobierno sirio. Pero es que tampoco detectaron que Rusia puso en servicio los misiles Calibre, con un rango de 4.500 kilómetros. Y se enteraron cuando los estrenó en Siria. Tela marinera. Mientras tanto en Occidente cada vez más pobres inundan las calles. Mientras ellos los gobernantes gastando una pasta gansa en organismos que por lo que se aprecia no valen para nada. Y ahora viene la más gorda, en 2017 los militares de la OTAN se desayunaron con que un buen día, el ejército ruso, atacó con bombarderos estratégicos desde una base de Irán, y que por increíble que parezca los servicios secretos de la OTAN ni se lo olieron, con la importancia estratégica que tiene esta acción. Ya que, el que Rusia disponga en Irán de una base permanente para su ejército cambia absolutamente toda la geoestrategia de la zona, pues ni se lo olieron, y eso que las conversaciones para llegar a un acuerdo comenzaron en noviembre de 2015 cuando Putin visitó Irán y se entrevistó con Hassan Rouhani. Oficialmente hablaron sobre la entrega por parte de Rusia de los misiles S-300 a Irán. Y mira tú por dónde, que lo más importante era que trataron de la instalación de una base rusa en Hamadán, de donde salieron los aviones rusos a bombardear a los rebeldes sirios. ¿Dónde estaban esta vez los servicios secretos de la OTAN? Vete tú a saber. Así que, ¿qué se puede pensar de todo esto, a no ser que están en plan de cachondeo, o que les importe un pepino el que dirán y la geoestrategia, como diciendo: total, si nos enfrentamos a Rusia, soltaremos los pepinos nucleares, ¿qué más da? ¿Ustedes qué creen? ¿Es normal todo esto? Porque según las películas de espías de Hollywood, esto no podría pasar nunca, pero ha pasado y está pasando. Yo estoy totalmente desconcertado. Y me he prometido no ver más una película de espías. Bueno amigos. Esto fue lo que el vídeo en clave de humor decía, pero es que la realidad ha superado la ficción 2 años después, y hoy nos encontramos ante la siguiente realidad, que a grosso modo voy a enumerar. Y empezando por lo primero del vídeo, Ucrania. Ucrania hoy se puede ya considerar un estado fallido, como todo lo que toca a Estados Unidos, y Occidente en general, que es la antítesis del rey Midas. Estos todo lo que tocan, lo convierten en mierda. Y como digo, el este de Ucrania ya ha anunciado que se separa definitivamente de Ucrania, y harán próximamente un referéndum para crear una nueva república totalmente independiente de Ucrania. Cosas de la vida. Pues resulta que Rusia no apoyaba esta iniciativa, pero visto que no hay forma con Occidente, a día de hoy está repartiendo pasaportes de ciudadanía rusa a todos los habitantes del Donbass que lo pidan, como hizo en Crimea, luego ya vendrá la integración en Rusia. Siria. Pues Siria hoy se puede decir que ya ha derrotado al Estado Islámico, al que todos sabemos quién lo creó, y sigue armando, se afianza día a día con la ayuda del eje Rusia, Irán, Hezbollah, Irak, China, y alguna más. ¿Y Estados Unidos? ¿Qué pasa con Estados Unidos? Pues Estados Unidos y la OTAN están recibiendo el mayor correctivo de su historia, a nivel militar en Siria ya son irrelevantes, y ya nadie sabe a quién apoyará cada mañana que amanece,
porque la pérdida de prestigio y de amigos en la zona les ha descubierto las cartas, y siguen con sus tintes imperialistas. A pesar de que saben que hoy ya no pueden imperar en ninguna parte, porque el mundo ha despertado y los consideran unos apestados. ¿Por qué lo hacen? ¿Es que las élites financieras de Occidente han perdido la cabeza? ¿Son incapaces de no enterarse que ya no son nadie en el contexto mundial? Pero si hasta Turquía le compra armamento a Rusia. Otra más. Irak también ha pedido unirse al eje Rusia, Irán, China, y pide a Estados Unidos que se vayan de su tierra y cierren las bases. Y ojo, que la petición ha ido acompañada de un pedido de cientos de tanques rusos T-90. Vamos, que lo que sacan las noticias a diario ya es la leche. En 2017, el almirante del Comando del Pacífico de Estados Unidos, Scott Arbison Swift, recordó, no sé a quién se lo recordaría, hasta ahí podríamos llegar, que cada uno de los miembros del ejército tiene la obligación de obedecer las órdenes del presidente. Aseguró que estaba dispuesto a lanzar un ataque nuclear contra China si el presidente Donald Trump diera la orden correspondiente. ¿Pero esta gente de qué va? Y yo le digo, ¿y? ¿Qué pasa, que los chinos y rusos se rendirían? Pues a mí me da que ser almirante y no conocer el término de destrucción mutua asegurada. Me parece una simple chulería. Otra. El otrora jefe del imperio, el Reino de Inglaterra, en esas fechas también acojonó a los chinos. Dio a conocer que el Reino Unido enviaría un buque de guerra al mar del sur de China, una medida que provocaría la ira de Pekín, pues China reclama la mayor parte de la zona. Esperamos enviar un buque de guerra a la región del mar del sur de China. No hemos finalizado exactamente dónde será ese despliegue, pero China no puede restringir nuestra navegación por el mar de la China meridional, aseguró el ministro de Defensa del Reino Unido, Michael Fallon, a la agencia británica de noticias Reuters. Increíble. Como desde el famoso Brexit, ya nadie habla de Reino Unido, lanzan chorradas de este tipo, y yo digo, ¿qué piensa hacer con esa bañera? Los chinos ya están temblando, y ojo, que como son tantos, el tembleque puede provocar un efecto mariposa que vete tú a saber qué le pasaría al mundo. Repito. ¿Pero esta gente de qué va? ¿Y en Yemen? ¿Dónde están los espías de la zona? Es que no les sale nada bien, cuando Yemen fue atacado por las mayores potencias económicas de la zona, siendo Yemen precisamente la más pobre, como no detectaron los satélites y los espías, que Yemen debe de tener las mayores fábricas de misiles del mundo? Porque tiene que ser eso, ya que les está derrotando a todos juntos. O en su defecto buenos amigos de Fumosol, que les regalan los misiles, ¿tampoco se enteraron de nada los espías? En fin, que seguiremos hablando del tema de la caída del imperialismo occidental, porque las noticias al respecto son tantas y tan frecuentes, que los vídeos se hacen viejos antes de subirlos. Ahora están con Venezuela, quieren derrocar la revolución bolivariana. Eufemismo de que quieren robarles su petróleo. ¿Les saldrá como en Ucrania? Esto es todo, amigos, reciban un saludo.